Hoy vamos a aprender a hacer esta lupa y a conseguir que cuando la posicionemos sobre un objeto, tenga este efecto visual. Vamos a seleccionar este cubo y, en el eje Z, lo vamos a ajustar a 0.1. Ahora vamos a Modifier Properties y añadimos el modificador Subdivision Surface. Ahora ajustamos el valor de Levels Viewport a 4 y aplicamos el modificador. Ahora vamos a añadir una curve de tipo Circle. La ajustamos hasta que quede cerca de los bordes de este objeto. Después, en Object Data Properties, desplegamos Geometry y, en Bevel, ajustamos Depth a 0.05. En Extrude, lo vamos a ajustar también a 0.05. Hecho esto, pulsamos clic derecho y, en Convert to, pulsamos Mesh para convertir la curve en una malla. Ahora añadimos un cilindro y lo rotamos 90 grados en el eje Y. Después le vamos a dar las siguientes escalas. En el eje X, ajustamos a 0.045. En el eje Y, ajustamos también a 0.045. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0.05. Ahora lo vamos a mover en el eje X hasta que quede posicionado en el borde de este círculo. Para hacer el mango más largo, tendríamos que duplicar este cilindro. Pero antes vamos a aplicarle las transformaciones con Control+A y pulsamos All Transforms para que no tengamos errores. Si nos fijamos bien, el punto de pivote ahora está en el centro de la escena. Lo que vamos a hacer es pulsar clic derecho y, en Set Origin, pulsamos Origin to Center of Mass para que vuelva a estar en el centro del objeto. Ahora duplicamos el cilindro y le vamos a dar las siguientes escalas. En el eje X, lo ajustamos a 25. En el eje Y, lo ajustamos a 2. Y en el eje Z, lo ajustamos también a 2. Ahora lo que vamos a hacer es darle forma a este mango. Seleccionamos todo este loop de vértices y lo achicamos hasta que quede de esta forma. Después le hacemos un biselado. Ahora vamos a seleccionar este loop de vértices y le hacemos también un biselado hasta que quede de esta forma. Ahora vamos a seleccionar todas las partes de la lupa y las vamos a unir en un único objeto. Con clic derecho sobre el objeto, pulsamos Shade Auto Smooth para suavizar las aristas. Ahora, para darle textura al objeto, vamos a Material Properties y añadimos un nuevo material. Para ir previsualizando el texturizado en tiempo real, vamos a cambiar a la vista Material Preview. Ahora, en Base Color, le vamos a poner primero el color del recuadro y el mango. Yo le voy a poner este color marrón. Ahora vamos a entrar en modo edición y, si colocamos el cursor sobre esta parte que separa el mango de la lente y pulsamos la tecla L, Blender la va a seleccionar completa automáticamente. Ahora vamos a añadir un nuevo material y lo vamos a asignar a esta parte que tenemos seleccionada. En Base Color, le voy a dar un color gris. También le voy a subir el Metallic para que tenga un aspecto más metálico y le voy a bajar un poco el Roughness. Y por último, vamos con lo más importante. Ponerle el material a la lente para que tenga aspecto de vidrio y produzca el efecto de lupa cuando la posicionemos sobre un objeto. Lo primero es entrar en modo edición, posicionar el cursor sobre la lente y pulsar la tecla L para seleccionarla. Añadimos un nuevo material y lo asignamos a la lente. Cambiamos primero a la vista de render para previsualizar los resultados y añadimos la Mona Suzanne debajo de la lupa para ver cómo se produce el efecto de aumento. Y vamos a hacer los siguientes ajustes. En Roughness lo ajustamos a 0. En IOR lo ajustamos a 2. Y en Transmission lo ajustamos a 1. Si nos fijamos en los bordes, veremos que el reflejo se ve raro. Esto lo vamos a solucionar en Shading. En el material de la lente vamos a añadir un Mix Shader y lo vamos a colocar entre estos dos nodos. Ahora vamos a duplicar el Principal LED BSDF y lo vamos a conectar a la segunda entrada, Shader del Mix Shader. En IOR lo vamos a ajustar a 1. Ahora vamos a añadir un Light Path y conectamos la salida East Transmission Ray a la entrada Factor del Mix Shader. Como vemos, ahora el reflejo ya no aparece. Y para que el efecto de aumento se vea un poco más marcado,
Vamos a ajustar el IOR del primer Principlet BSDF a 2.5. Solo recordad estos detalles. Estas configuraciones sirven para conseguir el efecto en Cycles, no en EVE. Y también podéis hacer la animación posicionando el punto de pivote al final del mango y animando la rotación en el eje Z.